Una tienda resplandece al crepúsculo egipcio. Dentro, un anciano ciego y moribundo se sienta, pero sus manos se mueven con una certeza implacable. Dos muchachos están ante él, uno alto y firme, el otro pequeño y con los ojos muy abiertos. Su padre observa, con el aliento contenido, mientras el anciano patriarca levanta sus brazos temblorosos y entonces los cruza. La mano derecha cae sobre el menor, la izquierda sobre el mayor. El padre se abalanza para corregirlo, pero el anciano no se deja mover. «Sé lo que hago», susurra. «El menor será más grande. Sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones». En ese momento, se otorgó una bendición que moldearía la historia. Se pronunció un nombre, Efraín, 2 veces fructífero, que elevaría a una tribu a alturas que ninguna otra alcanzaría. Pero nadie le dijo al muchacho el costo. Nadie le advirtió que la bendición no era suya para guardar, sino para administrar. Nadie dijo que olvidar la fuente convertiría la abundancia en cenizas. Esta es la historia de Efraín, el hijo puesto por encima de los demás que olvidó de dónde venía la bendición. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campanita, porque lo que sucede a continuación cambiará para siempre tu forma de ver la bendición. La tienda está en penumbra, iluminada solo por una lámpara de aceite que proyecta largas sombras sobre las paredes tejidas. Jacob está recostado sobre cojines, su pecho sube y baja con una respiración trabajosa. Sus ojos son de un blanco lechoso, sin vista, pero su rostro está vuelto hacia la entrada como si pudiera ver a través de la tela la oscuridad que se cierne más allá. José entra y la cabeza del anciano se levanta ligeramente. «Hijo mío, padre». La voz de José está tensa por la emoción. Señala a los 2 muchachos detrás de él. «Te he traído a Manasés y a Efraín, como pediste». Los muchachos dan un paso adelante. Manasés tiene 13 años, sus hombros ya anchos, su mirada firme y respetuosa. Efraín tiene 11, más pequeño. Sus ojos se mueven entre su abuelo y su padre, incierto de lo que se espera de él. Se aferra al borde de la túnica de su padre. La mano de Jacob se levanta, temblorosa. «Acércalos». José los posiciona con cuidado. Manasés a la derecha de su padre, Efraín a la izquierda. Este es el orden correcto. El primogénito recibe la mayor bendición. Siempre ha sido así. José retrocede, satisfecho. Pero las manos de Jacob se alzan y se cruzan. Su mano derecha, la mano de mayor bendición, se posa sobre la cabeza de Efraín. La izquierda cae sobre Manasés. José contiene el aliento. «Padre, no. Tu mano derecha pertenece a Manasés. Él es el primogénito». Los dedos de Jacob se aprietan en el cabello oscuro de Efraín. El muchacho siente el peso de esa mano, su calor, la forma en que presiona como si transfiriera algo demasiado pesado para que un niño lo cargue. «Lo sé, hijo mío», dice Jacob, y su voz es hierro envuelto en seda. «Sé que él es el primogénito, pero el menor será más grande que él. Sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones». La habitación queda en silencio, incluso la lámpara parece atenuarse. José abre la boca para protestar de nuevo, pero algo en el rostro de su padre lo detiene. Esto no es confusión, no es la mente errante de un moribundo. Esto es profecía. Esta es la misma certeza que movió a Abraham al altar, que envió al propio Jacob huyendo en la noche hacia una escalera de ángeles. Manasés mira fijamente al suelo. Su mandíbula está tensa, sus manos apretadas a los costados. No dice nada, pero algo se endurece en sus ojos. Efraín mira el rostro ciego de su abuelo. No entiende lo que sucede, solo que todos en la tienda se han quedado inmóviles, que el aire se siente denso y extraño. La palma de su abuelo está caliente contra su cuero cabelludo. Puede sentir el pulso del anciano a través de sus dedos. «Efraín», susurra Jacob, y el nombre flota en el aire como una invocación. 2 veces fructífero. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. El muchacho contiene el aliento. Algo se mueve a través de él, mitad asombro, mitad peso. Se siente más alto de repente,
como si la bendición hubiera añadido centímetros a su estatura. Sus hombros se enderezan sin que él lo quiera. Jacob lo suelta, la mano se aparta, y Efraín se tambalea ligeramente, como si hubiera estado sosteniendo una gran carga y solo ahora se diera cuenta. José ayuda a su padre a recostarse sobre los cojines. La respiración del anciano es superficial ahora, con un estertor. «Está hecho», murmura. «La bendición ha sido dada». Salen de la tienda en silencio. Afuera, la noche es fresca, las estrellas esparcidas por el cielo egipcio como semillas. Manasés camina adelante, su paso rígido y enojado. José lo sigue, una mano en el hombro de cada muchacho, pero su agarre en Efraín es más fuerte, como si intentara anclar algo que ya ha comenzado a elevarse. Efraín mira sus manos. Son las mismas manos que hace una hora, pequeñas y suaves, las manos de un muchacho que nunca ha empuñado una espada ni arado la tierra. Pero ahora se sienten diferentes, se sienten elegidas. Esa noche no puede dormir. Yace en su estera, mirando el techo, reviviendo el momento una y otra vez. El cruce de las manos, el peso de la palma, el nombre pronunciado como un pacto, Efraín, 2 veces fructífero. Todavía no sabe lo que le costará. No sabe que una bendición puede convertirse en una carga, que ser puesto por encima puede significar ser apartado, que cuanto más alto te elevan, más lejos tienes que caer. Solo sabe que su abuelo vio algo en él, algo más grande, algo que lo hizo digno de la mano derecha, y pasará el resto de su vida intentando demostrarlo. Pasan los años, Jacob muere y es enterrado con gran ceremonia. José muere, y Egipto comienza a olvidar a la familia que una vez lo salvó. Los israelitas se multiplican, y Faraón se asusta. La esclavitud llega, ladrillo a ladrillo, latigazo a latigazo. Pero incluso en la esclavitud, las tribus recuerdan quiénes son. Recuerdan las promesas hechas en aquella tienda, las bendiciones pronunciadas sobre muchachos temblorosos. Y Efraín, ahora una tribu, ahora un pueblo, recuerda más que nadie. Son los descendientes del hijo menor que fue bendecido por encima del mayor. Son los que Jacob eligió. Son 2 veces fructíferos, apartados, destinados a la grandeza. Incluso en la esclavitud, llevan ese conocimiento como un tesoro escondido. Cuando Moisés llega, cuando caen las plagas, cuando el mar rojo se abre, Efraín camina por las aguas con la cabeza en alto. No somos como los demás, se susurran unos a otros. Somos el hijo más grande de Jacob, pero nadie hace la pregunta que los perseguirá por generaciones. ¿Más grande para qué? ¿Más grande para hacer qué? Nadie se detiene a considerar que la bendición no se trataba de ellos en absoluto. El desierto se extiende ante ellos, vasto e implacable. La columna de nube se mueve de día, la columna de fuego de noche. El maná cae cada mañana, y el agua fluye de rocas golpeadas por el bastón de Moisés. La gente murmura y se queja, pero sigue. ¿Qué otra opción tienen? Las tiendas de Efraín están entre las más grandes del campamento. Sus rebaños son numerosos, sus jóvenes fuertes. Cuando se cuentan las tribus para la guerra, los números de Efraín solo son superados por Judá. Se enorgullecen de esto, lo toman como confirmación. ¿Ves? Se dicen unos a otros. Incluso aquí, en este páramo, somos fructíferos, tal como dijo Jacob. Pero el orgullo es un veneno sutil. No se anuncia, se filtra lentamente, confundiendo la bendición con el derecho, el don con la propiedad, la gracia con el mérito. Una tarde, un grupo de rubenitas pasa por la sección de Efraín del campamento. Están polvorientos del viaje, cansados, sus odres de agua casi vacíos. Uno de ellos murmura, lo suficientemente alto para ser oído, 2 veces fructífero, más bien 2 veces orgulloso. Un efraimita lo oye, es joven, fuerte, su mano ya se mueve hacia el cuchillo en su cinto. Repite eso. El rubenita se gira, sus ojos son duros. ¿Me oíste? Otros se reúnen, el aire crepita con tensión. Las manos se mueven hacia las armas, las voces se alzan,
Y entonces Moisés está allí con el bastón en alto, su presencia como un muro de piedra. Basta. Ambos grupos retroceden, pero lentamente, a regañadientes. El efraimita no baja la mirada. Mira fijamente al rubenita hasta que el otro hombre desvía la vista. Luego se vuelve hacia sus compañeros y hay una sonrisa de suficiencia en su rostro, pequeña y fría. «Somos los bendecidos de Jacob», dice con voz baja pero segura. «Deberían temernos». Moisés lo oye, y cierra los ojos, y sus labios se mueven en una oración que nadie más puede oír. «Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué semilla hemos plantado que ya está dando este fruto?» Pero el joven efraimita no ve la preocupación del profeta, solo siente la rectitud de sus palabras, la confirmación de su identidad. Camina de regreso a su tienda con la cabeza en alto y esa noche duerme profundamente, soñando con la tierra que les espera, la herencia que es suya por derecho. No sueña con el cruce de las manos, no recuerda que la bendición fue dada por gracia, no ganada por mérito. Todavía no sabe que ha comenzado a olvidar, y en el tabernáculo de reunión, donde la gloria del Señor habita entre los querubines, hay un silencio que no es paz, sino paciencia. El tipo de paciencia que espera que un pueblo recuerde por sí mismo. El tipo de paciencia que, cuando se agota, debe enseñar a través de la ruptura. La bendición ha sido dada. El camino ha sido trazado. Pero el costo apenas comienza a cobrarse. El sol se pone sobre el campamento en el desierto, pintando las tiendas en tonos cobre y oro. La sección de Efraín se extiende más que la mayoría. Sus fogatas ya encendidas, el olor a carne asada flotando en el aire de la tarde. Jóvenes afilan lanzas fuera de sus tiendas, sus risas fuertes y despreocupadas. Hay una confianza en su forma de moverse, en cómo ocupan el espacio, como si la tierra misma les perteneciera. Cerca del pozo, un grupo de levitas saca agua en silencio. Son cuidadosos, metódicos, sus movimientos nacidos del ritual y la reverencia. Uno de ellos mira hacia las fogatas de Efraín y sacude ligeramente la cabeza, pero no dice nada. Un joven efraimita se acerca, con el odre de agua colgado al hombro. No espera su turno, se adelanta a un levita, sumerge su odre en la cisterna y bebe profundamente. El agua le corre por la barbilla. Cuando termina, se limpia la boca con el dorso de la mano y mira al levita con una media sonrisa. ¿Algún problema? La mandíbula del levita se tensa, pero se hace a un lado. El efraimita ríe y se aleja, llamando a sus amigos. ¿Saben cuál es su lugar?, dice lo suficientemente alto para que se oiga. Esa noche, en el tabernáculo de reunión, un joven líder efraimita llamado Elcaná se arrodilla solo. No es como el joven del pozo. Es reflexivo, serio, descendiente de la línea de Josué. Ha oído las historias de la bendición de Jacob tantas veces que puede recitarlas dormido. Pero esta noche, arrodillado en el tenue resplandor del candelabro, quiere entender. El arca reposa detrás del velo, silenciosa y terrible. El propiciatorio brilla débilmente a la luz del fuego. Elcaná presiona su frente contra el suelo, su respiración superficial. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, susurra. Dios de mi abuelo José, ¿por qué me elegiste? ¿Por qué la mano de Jacob cayó sobre Efraín y no sobre Manasés? ¿Qué quieres de nosotros? Silencio. Levanta ligeramente la cabeza, escuchando. La tela del velo se agita, movida por alguna corriente de aire que no puede sentir. Su corazón late con fuerza, se inclina hacia adelante, esforzándose por oír, por sentir, por saber. ¿Hemos de guiar a tu pueblo? ¿Hemos de ser los primeros en la batalla, los primeros en honor? ¿Hemos de ser más grandes? La palabra flota en el aire, más grandes. Se siente correcta en su boca, como una verdad que siempre ha sabido pero nunca ha pronunciado en voz alta. Aún así, no hay respuesta. Solo el leve movimiento del velo, el crepitar del aceite de la lámpara, el sonido distante del campamento que se sumerge en el sueño. Se levanta lentamente, sus rodillas rígidas por el arrodillarse. Su mandíbula está apretada ahora,
la incertidumbre reemplazada por algo más duro. Entonces me haré digno del nombre, dice en voz baja. Si no me dices lo que significa ser Efraín, te lo mostraré. Sale del tabernáculo de reunión con los hombros hacia atrás, su paso decidido. Afuera, las estrellas son brillantes y frías. No ve a Moisés observando desde la sombra de su propia tienda, el rostro del viejo profeta surcado por la tristeza. Pasan los días. El campamento se mueve siguiendo la nube. Llegan a un lugar donde el agua escasea, y la gente comienza a quejarse. Otra vez, siempre otra vez. Moisés golpea una roca, y el agua brota, más que suficiente para todos. Pero en la prisa por llenar sus odres, hay empujones, forcejeos, discusiones sobre quién llega primero al caudal. Los hombres de Efraín son fuertes, empujan hacia el frente. Un hombre de Simeón tropieza, su odre de agua derramándose en la arena. Levanta la vista, la ira brillando en su rostro. ¿Crees que también eres dueño del agua? Un efraimita sonríe. Somos dueños de todo lo que la bendición de Jacob toca. El simeonita se abalanza. Los puños vuelan. Otros se unen. Un enredo de cuerpos y maldiciones gritadas. Para cuando los ancianos los separan, 3 hombres sangran y el agua corre roja en la arena. Esa tarde, Elcaná convoca una reunión en el borde del campamento de Efraín. Cientos acuden, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Se sientan en el suelo en un amplio círculo mientras el sol se sumerge bajo el horizonte. Elcaná se para en el centro, una antorcha en la mano, su rostro iluminado por la luz parpadeante. No somos como los demás, comienza, y la multitud murmura en acuerdo. Jacob cruzó sus manos por una razón. Vio algo en nosotros que no vio en Manasés, en Rubén, en ninguno de los otros. Estamos apartados, somos elegidos. Las cabezas asienten, las voces se alzan en afirmación. Cuando entremos en la tierra, continúa Elcaná, su voz cobrando fuerza, tomaremos lo que es nuestro. No esperaremos permiso, no mendigaremos migajas. Somos 2 veces fructíferos. Eso significa que daremos fruto en la guerra, en la riqueza, en la gloria. Eso significa que seremos los primeros. Estallan vítores. Jóvenes golpean sus lanzas contra el suelo. Las mujeres ululan. El sonido se extiende por el campamento, y en otras secciones, la gente se detiene a escuchar sus rostros preocupados. Moisés está de pie a la entrada de su tienda, con el bastón en la mano, los ojos cerrados. Sus labios se mueven en una oración que nadie más oye. Señor, ¿qué hemos hecho? Les dimos un nombre, y lo han convertido en un ídolo. Les dimos una bendición, y la han convertido en un derecho. Pero el chiring continúa. Efraín está ebrio de su propia historia ahora, de la certeza de su destino. No ven el peligro, no sienten que el suelo comienza a moverse bajo ellos. Elcaná levanta la mano y la multitud se calma. Jacob dijo que Efraín se convertiría en una multitud de naciones, no una multitud de siervos, no una multitud de seguidores, una multitud de naciones. Eso significa que lideramos, eso significa que otros siguen, eso significa que cuando llegue el momento no pedimos, tomamos. La palabra final resuena en el aire nocturno, tomar, tomar, tomar. Una anciana al borde de la multitud se revuelve incómoda. Recuerda a Jacob, recuerda las historias que su abuela le contó de la tienda en Egipto, el cruce de las manos. Pero también recuerda algo más, algo que su abuela dijo suavemente, casi como una idea tardía. La bendición no era solo para Efraín, era para todo Israel, a través de Efraín. Debían ser fructíferos para que otros pudieran comer, pero ella no habla. La multitud es demasiado ruidosa, demasiado segura, y ella es vieja y está cansada. ¿Y quién la escucharía de todos modos? Elcaná despide la reunión y la gente se dispersa, todavía zumbando de energía. Mientras caminan de regreso a sus tiendas, pasan junto a un grupo de judaítas sentados tranquilamente alrededor de una pequeña fogata. Uno de los efraimitas grita, «Mejor acostúmbrate a seguir, Judá. Cuando crucemos el Jordán, verás a quién eligió realmente Jacob».
Los judaítas no dicen nada, pero uno de ellos, un joven llamado el sobrino de Caleb, observa a los efraimitas con ojos entrecerrados. No habla, pero recuerda, y en los años venideros ese recuerdo no se desvanecerá. Esa noche, el Caná no puede dormir, yace en su estera, mirando el techo de la tienda, reviviendo su discurso en su mente. Se siente poderoso, seguro, justo, pero debajo de esa certeza, tan tenue que casi no lo nota, hay un susurro de duda. Lo aparta. Él es Efraín. Él es 2 veces fructífero. Él es elegido, pero el susurro no se va. Se asienta en su pecho como una piedra, pequeña y fría. Y mientras finalmente se sumerge en un sueño inquieto, sueña. Sueña con una tienda en Egipto. Sueña con un anciano de ojos ciegos y manos que se cruzan a la luz del fuego. Pero en el sueño, cuando la mano derecha cae sobre su cabeza, no está cálida. Es pesada, aplastante. Intenta ponerse de pie, pero el peso lo presiona, hasta que sus rodillas ceden y está en el suelo, jadeando por aire. Y la voz del anciano, distante y triste, «Se te dio mucho. ¿Qué harás con ello?» El Caná se despierta sobresaltado, el sudor empapando su túnica. La tienda está oscura. Afuera, el campamento está en silencio. Se sienta respirando con dificultad, sus manos temblorosas. «Seré digno», susurra en la oscuridad. «Lo demostraré. Haré grande el nombre», pero el sueño se aferra a él y por primera vez se pregunta, solo por un momento, si la grandeza era lo que se le había pedido en absoluto. Por la mañana, la duda se ha ido, o al menos está enterrada lo suficientemente profundo como para no tener que mirarla. El campamento se prepara para moverse de nuevo. La nube se levanta. La gente empaca sus tiendas, carga sus animales y sigue. Efraín marcha cerca del frente, sus estandartes en alto, sus voces fuertes con canciones de conquista y gloria. Y mucho más adelante, más allá del horizonte que aún no pueden ver, espera el río Jordán, y más allá de eso, la tierra, la herencia, el lugar donde las promesas serán cumplidas o rotas. Moisés los observa marchar, ve el orgullo en su paso, la certeza en sus ojos, y él sabe lo que se avecina. Lo ha visto antes, en Egipto, en el desierto, en cada generación que olvida de dónde vienen sus bendiciones. «Señor», reza, tan en voz baja que ni siquiera Josué, de pie a su lado, puede oírlo. «Ten misericordia de ellos, no saben lo que hacen». Pero la nube se mueve, y Moisés, viejo y cansado, sigue. Porque eso es lo que siempre ha hecho. Sigue la presencia de Dios, incluso cuando el pueblo no lo hace. Y Efraín, orgulloso, seguro y ciego, marcha hacia un futuro que cree controlar. No ven la tormenta que se avecina en el horizonte. No oyen el susurro bajo el viento, la voz que los ha estado llamando de vuelta, una y otra vez, al lugar donde todo comenzó. A la tienda, al cruce de las manos, a la verdad que ya han comenzado a olvidar. El río Jordán brilla bajo el sol de la mañana, sus aguas rápidas y frías. En la orilla lejana, Canaán espera, verde y ondulante, salpicada de ciudades cuyas murallas se alzan como dientes rotos contra el cielo. Los israelitas se encuentran en la orilla oriental, un mar de tiendas y ganado que se extiende hacia el desierto que finalmente dejan atrás. Josué reúne a los líderes tribales en su tienda. Mapas se extienden sobre una mesa baja, marcados con carbón y ocre. Ciudades están rodeadas, rutas están dibujadas. El aire está denso de expectación. Jericó ha caído, dice Josué, su dedo trazando el contorno de la ciudad en ruinas en el mapa. El Señor nos la dio sin levantar una sola espada, pero la tierra no está vacía. Hay ciudades fortificadas por delante. Debemos ser sabios, debemos movernos como el Señor dirija. El Caná se inclina hacia adelante. Ahora es mayor, su barba espesa y oscura, su reputación como guerrero ya extendiéndose por las tribus. ¿Cuál es el próximo objetivo? El dedo de Josué se mueve hacia el norte en el mapa, deteniéndose en una pequeña marca. Hai, una ciudad pequeña,
ligeramente defendida. Enviaremos una fuerza de 3000. Judá y Benjamín liderarán el asalto. La tienda queda en silencio. El Caná se endereza. Judá y Benjamín. ¿Por qué no Efraín? Porque el Señor me ha mostrado que Judá va primero en esta batalla. Jacob nos mostró que Efraín va primero en todo, dice el Caná su voz tensa. Somos el hijo más grande. Deberíamos liderar. Otro anciano efraimita, un hombre llamado Semer, asiente bruscamente. Si hemos de cumplir nuestro destino, no podemos ser colocados detrás de otros. No ahora. No cuando la tierra se abre ante nosotros. La mandíbula de Josué se tensa. Ha luchado junto a estos hombres, ha sangrado junto a ellos. Pero algo ha cambiado en Efraín. Algo que no puede nombrar pero que puede sentir. Como un cambio en el viento antes de una tormenta. Esto no se trata de destino, se trata de obediencia. El Señor aún no ha liberado a Efraín para moverse. El Caná se pone de pie, su mano apoyada en la empuñadura de su espada. Entonces quizás el Señor espera que actuemos según la bendición que ya se nos ha dado. Los otros líderes se revuelven incómodos. La voz de Josué baja, fría como una piedra. Esperaréis la orden. Eso no es una petición. La reunión termina en un silencio tenso. Los líderes salen en fila, pero el Caná se detiene en la entrada, sus ojos en el mapa, en la marca que representa a Jai. Pequeña, desprotegida, fácil. Esa noche reúne a un grupo de sus mejores guerreros, 50 hombres, jóvenes y hambrientos, sus lanzas pulidas, sus ojos brillantes con la promesa de gloria. Se reúnen en secreto, lejos del centro del campamento, sus voces bajas. Josué es viejo, dice el Caná. Luchó bien en su día, pero ahora es cauteloso, temeroso. No entiende lo que significa ser Efraín. Nosotros sí. Los hombres asienten. Han oído este discurso antes, en diferentes formas, y siempre les remueve algo. Orgullo, ambición, el deseo de demostrar que son dignos del nombre que llevan. Ai es pequeña, continúa el Caná. Caerá en una hora, quizás menos. Y cuando lo haga, cuando regresemos con botín y prisioneros, Josué lo verá. Todos lo verán. Efraín no espera permiso. Efraín toma. Uno de los guerreros más jóvenes, un muchacho apenas con edad para dejarse crecer la barba, se revuelve inquieto. Pero Josué dijo que Judá lidera, lo interrumpe el Caná. No dijo que Efraín no puede actuar. Hay una diferencia. El muchacho se calla. A su alrededor, los otros aprietan sus armas, sus rostros decididos. Antes del amanecer se mueven. 50 hombres deslizándose por el campamento como sombras, sus pasos amortiguados en la arena. Cruzan el Jordán por un vado, el agua helada alrededor de sus rodillas, y para cuando sale el sol, ya están subiendo las colinas hacia Jai. La ciudad se asienta en una loma baja, sus puertas abiertas, sus murallas desmoronándose en algunos lugares. Se ve exactamente como la imaginaron, débil, madura para ser tomada. El Caná hace una señal, y los hombres se dispersan, rodeando la aproximación sur. Su confianza es algo vivo, brillante y afilado. Cargan. Las puertas permanecen abiertas, demasiado abiertas. El Caná lo comprende medio segundo demasiado tarde, su mente gritando una advertencia que su cuerpo no puede obedecer. Los hombres de Jai no están durmiendo, están esperando. Arqueros se levantan detrás de las murallas. Flechas silban por el aire de la mañana, negras contra el cielo pálido. El primer efraimita cae con una saeta en la garganta, el segundo se agarra el estómago, la sangre brotando entre sus dedos. El tercero intenta correr y recibe una flecha en la espalda. El Caná grita, «¡Retirada! ¡Retroceded!». Pero las puertas se abren de par en par y los soldados salen a raudales. No la milicia harapienta que esperaban, sino guerreros entrenados, sus espadas afiladas, sus movimientos disciplinados. Los efraimitas quedan atrapados a la intemperie, expuestos, su bravuconería haciéndose añicos como arcilla. Corren, no en formación, no con estrategia, sino en pánico ciego. Los hombres tropiezan unos con otros. Las lanzas caen,
Los escudos son abandonados. Los soldados de Jai los persiguen colina abajo, derribándolos uno por uno, sus risas frías y crueles. El Caná regresa al Jordán, jadeando, su túnica empapada con la sangre del hombre que murió a su lado. Se desploma en la orilla, sus piernas temblorosas, y mira hacia atrás. Cuerpos cubren la ladera. 23 hombres, 23 de sus mejores guerreros, muertos porque pensó que la bendición lo hacía invencible. Para cuando tropieza de vuelta al campamento, la noticia ya se ha extendido. Josué espera, su rostro como granito. Los otros líderes tribales están de pie en un semicírculo, sus ojos duros. El representante de Judá no se molesta en ocultar su desprecio. «Te moviste sin la palabra del Señor», dice Josué, cada palabra afilada como una hoja. «Te moviste sin mi orden, y ahora tu sangre mancha las colinas de Jai». El Caná intenta hablar, pero su garganta está seca. «Somos bendecidos. Pensaste que la bendición era un escudo», interrumpe Josué. «Pensaste que ser elegido significaba que podías actuar sin consecuencias. Pensaste que la mano derecha de Jacob te hacía intocable». Se acerca, su voz bajando. «Te equivocaste». El silencio que sigue es sofocante. El Caná mira alrededor del círculo de líderes, buscando apoyo, comprensión. No encuentra ninguno. Ni siquiera su propia gente. Los efraimitas de pie al borde de la reunión lo miran a los ojos. Josué se da la vuelta. «Enterrad a vuestros muertos, y recordad esto: la bendición no es vuestra para empuñar, es del Señor para dar y del Señor para quitar». La asamblea se dispersa. El Caná se queda solo. Sus manos aún temblaban. Mira hacia abajo y ve, medio enterrada en la arena cerca de su pie, una rama rota de acacia. Debe haberse caído de uno de los carros de provisiones, arrancada de la madera usada para reforzar el atrio exterior del tabernáculo. La recoge. La madera está partida por la mitad, las fibras expuestas, la savia resumando como sangre. La mira fijamente y algo se le oprime en el pecho. Una señal, una advertencia. ¿Pero de qué? La suelta y camina hacia su tienda. Su gente se aparta para dejarlo pasar, sus rostros indescifrables. Nadie le habla, nadie le ofrece consuelo. Sigue siendo su líder, sigue siendo el elegido de Efraín. Pero algo se ha roto, y todos pueden sentirlo. Esa noche se sienta solo, los lamentos que se alzaban de las tiendas a su alrededor. 23 familias lloran, 23 madres, esposas, hijos, enterándose de que sus hombres no regresarán, y es su culpa, su orgullo, su certeza. Se cubre el rostro con las manos. Por primera vez desde que se arrodilló en el tabernáculo de reunión hace tantos años, ora no con confianza, sino con desesperación. «Dios de Jacob, ¿qué he hecho? Creí que estaba honrando la bendición, creí que estaba demostrando nuestro valor, pero he traído muerte en lugar de gloria, he traído vergüenza en lugar de honor». Silencio, siempre silencio. Levanta la cabeza, lágrimas surcándole el rostro. «Dime qué quieres de mí, dime qué significa ser Efraín». La solapa de la tienda se agita con la brisa nocturna. Afuera, el campamento está oscuro. Los fuegos se han consumido. En algún lugar a lo lejos, una mujer canta un canto fúnebre, su voz tenue y frágil. El Caná se sienta en la oscuridad, la pregunta flotando sin respuesta en el aire, y por primera vez se pregunta si la bendición que había pasado toda su vida tratando de demostrar no era en absoluto lo que él pensaba. Los días que siguieron estuvieron cargados de dolor y recriminación. Josué guía al pueblo en ayuno y oración, buscando el rostro del Señor. Se descubre el pecado de Acán, un hombre que tomó botín prohibido de Jericó, escondiéndolo en su tienda. Él y su familia son apedreados, sus cuerpos quemados, y la ira del Señor se disipa. Pero la vergüenza de Efraín no se disipa. Las otras tribus recuerdan la arrogancia, la carga no autorizada, los cuerpos llevados de vuelta al otro lado del Jordán. Recuerdan y no olvidan.
Cuando Josué finalmente toma Ai, esta vez con todo el ejército, moviéndose solo por orden del Señor, Efraín es colocado en la retaguardia, no como castigo, dice Josué, sino como protección. Pero todos saben la verdad, ya no se confía en Efraín para liderar. Elcaná marcha en silencio, con la mirada en el suelo. La victoria en Jai es total. La ciudad es quemada, su rey ahorcado, su gente dispersa. Pero Elcaná no siente alegría. Mira el humo que se eleva de las ruinas y solo ve a los 23 hombres que murieron porque él olvidó pedir permiso. Esa tarde, mientras el ejército acampa, un anciano sacerdote se le acerca. El hombre está encorvado por la edad, su barba blanca como la nieve, sus ojos nublados pero agudos. Ha servido en el tabernáculo desde los días de Aarón, y su presencia tiene un peso que hace que los hombres más jóvenes se aparten. Se detiene frente a Elcaná y lo estudia por un largo momento. Luego habla, su voz como el viento a través de la hierba seca. «Llevas una carga pesada, hijo de Efraín». Elcaná asiente, incapaz de hablar. El anciano sacerdote mete la mano en su túnica y saca un pequeño trozo de pergamino. Es viejo, amarillento por la edad. La tinta desvanecida pero aún legible. Se lo entrega a Elcaná. Esta es una copia de la bendición de Jacob. Léela, toda ella. Elcaná desdobla el pergamino con cuidado. Sus ojos escanean las palabras familiares. Sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones. Pero entonces ve algo que nunca antes había notado, o quizás nunca quiso notar. Una frase casi oculta en el texto. «Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción». La lee de nuevo. «Fructífero en la tierra de la aflicción». El anciano sacerdote asiente, como si pudiera ver el entendimiento amaneciendo. 2 veces fructífero, sí. Pero fructífero ¿cómo? ¿Y fructífero dónde? Golpea el pergamino con un dedo nudoso. José fue fructífero en Egipto, en la esclavitud, en la prisión, en la tierra de su aflicción. Eso es lo que significaba la bendición. No poder sin dolor, no gloria sin costo, fructificación a través del sufrimiento. Elcaná mira fijamente las palabras, su vista se nubla. Olvidamos, susurra, olvidamos la segunda parte. El anciano sacerdote le pone una mano en el hombro, el toque ligero pero firme. Sí, lo hiciste y ahora lo estás aprendiendo por las malas. Se da la vuelta y se aleja, desapareciendo en el crepúsculo que se acercaba. Elcaná se queda solo, el pergamino apretado en su mano, las palabras grabándose a fuego en su mente. Fructífero en la tierra de la aflicción, no fructífero en lugar de sufrimiento, fructífero a causa de ello. Se hunde de rodillas, el peso del entendimiento aplastándolo. Todo este tiempo había estado persiguiendo la grandeza, persiguiendo la mano derecha, persiguiendo la certeza de que había sido elegido para la gloria. Pero la bendición nunca fue sobre la gloria. Fue sobre dar fruto en los lugares oscuros, sobre crecer en el suelo del dolor, sobre convertirse en algo hermoso no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Y había estado huyendo de esa verdad toda su vida. El campamento se sumerge en el sueño a su alrededor. Los fuegos se atenúan, las voces se desvanecen, pero Elcaná se arrodilla en la tierra, el pergamino presionado contra su pecho, y por primera vez en años, no ora por la victoria, no ora por la vindicación, ora por entendimiento. Y en el silencio que sigue, no oye voz, no ve visión, pero algo se mueve dentro de él, pequeño y frágil como una semilla que se abre en la tierra oscura. No es mucho, pero es un comienzo. Pasan las décadas, la tierra es dividida. Josué se presenta ante las tribus reunidas en Silo, echando suertes, asignando territorios según la dirección del Señor. Cuando se anuncia la porción de Efraín, la gente estalla en celebración. Su herencia es fértil, colinas ondulantes, valles densos de grano, olivares que brillan plateados bajo la luz del sol. La tierra es rica, el agua abundante. Es todo lo que la bendición de Jacob prometió. Pero hay algo más en su territorio, algo que los definiría, para bien o para mal, por generaciones venideras.
El tabernáculo es erigido en Silo, en el corazón de la tierra de Efraín. El tabernáculo de reunión, el arca del pacto, la presencia del Dios viviente, todo ello reposa dentro de sus fronteras. Otras tribus deben viajar a Efraín para adorar, para ofrecer sacrificios, para buscar el rostro del Señor. Los caminos que llevan a Silo se desgastan con las pisadas de los peregrinos. Al principio, Efraín trata esto como la confirmación que siempre había anhelado. ¿Veis? Se dicen unos a otros, el Señor mora con nosotros, no con Judá, no con Rubén, con nosotros. Jacob tenía razón, somos el hijo mayor. Construyen sus ciudades cerca de Silo. Estacionan a sus guerreros a lo largo de los caminos de peregrinación, no como guardias, sino como un recordatorio visible. Ahora estáis en la tierra de Efraín. Adoráis aquí por nuestra gracia. Las otras tribus lo notan. Al principio no dicen nada, pero el resentimiento crece, silencioso y frío, como la escarcha que se forma en la piedra. Los años se convierten en décadas. La generación que cruzó el Jordán envejece y muere. Sus hijos heredan la tierra, pero no heredan la memoria de Egipto, de la esclavitud, del maná en el desierto. No recuerdan lo que era depender enteramente de la provisión del Señor, seguir una nube, beber de una roca. Solo conocen la abundancia, y la abundancia, sin el temple de la memoria, engendra derecho. Un otoño, durante la fiesta de los tabernáculos, una gran delegación de Judá llega a Silo. Vienen con ofrendas, toros y carneros, grano y aceite, pero también con una queja. Su líder, un hombre llamado Salmón, se presenta ante los ancianos de Efraín en la puerta de la ciudad. «Hemos viajado 3 días para adorar», dice, su voz mesurada pero firme, «y en cada puesto de control vuestros hombres exigen pago, no una ofrenda voluntaria, pago, como si la casa del Señor se hubiera convertido en un peaje». Shemer, ahora el anciano principal de Efraín, hace un gesto de desdén con la mano. Los caminos deben ser mantenidos. Los peregrinos son muchos. Es solo razonable que quienes usan los caminos contribuyan a su mantenimiento. La mandíbula de Salmón se tensa. ¿Razonable? El tabernáculo está en vuestra tierra por la voluntad del Señor, no por vuestro mérito. No lo ganasteis. Os fue dado. ¿Y ahora os lucráis de ello? Shemer se levanta, su rostro enrojecido. No nos lucramos, administramos. Hay una diferencia, se acerca, bajando la voz. El tabernáculo está aquí porque somos los elegidos de Jacob. Está aquí porque la bendición reposa sobre nosotros. Si Judá lo resiente, quizás Judá debería examinar su propia posición ante el Señor. Los otros judaítas se tensan. La mano de Salmón se mueve hacia su espada, pero un hombre mayor a su lado le agarra el brazo. «Aquí no», susurra el anciano. «No en la casa del Señor». Salmón respira hondo y retrocede. «Recordaremos esto», dice en voz baja. Luego se da la vuelta y camina hacia el tabernáculo sin decir una palabra más. Esa noche, mientras los judaítas acampan fuera de Silo, Salmón se sienta junto al fuego con sus hombres. Su rostro es duro, sus ojos distantes. Han olvidado que se dice, más para sí mismo que para nadie más. Creen que la bendición es posesión. Creen que porque el Señor mora entre ellos, Él les pertenece. Uno de los hombres más jóvenes escupe al fuego. Que lo piensen. El orgullo precede a la caída. Salmón niega con la cabeza. No es solo orgullo, es algo más profundo. Creen demasiado en su propia historia. Creen que el cruce de manos los hizo superiores, no responsables. Y esa creencia los destruirá. No sabe cuán acertado está. En Silo, en una pequeña cámara cerca del tabernáculo, un anciano escriba se sienta solo a la luz de una lámpara. Su nombre es Ahías, descendiente de Elcaná, y ha pasado su vida registrando las genealogías e historias de Israel. Esta noche está actualizando los registros de las tribus, anotando nacimientos y muertes, tierras y herencias. Llega a la sección de Efraín y se detiene. Su mano se cierne sobre el pergamino, la pluma de caña goteando tinta.
Se supone que debe escribir sobre su abundancia, su fuerza, su lugar central en la adoración de Israel. Pero las palabras no le salen. Deja la pluma y cierra los ojos. Las lágrimas resbalan por sus mejillas curtidas, empapando su barba. Han olvidado, susurra, haciendo eco de las palabras de Salmón, aunque no las ha oído. Creen que la bendición es suya. Creen que el tabernáculo prueba su valor, pero no ven. No ven que el Señor mora aquí no por ellos, Mati, sino a pesar de ellos, no como una recompensa, sino como una misericordia, una oportunidad para recordar. Vuelve a tomar la pluma, pero su mano tiembla, la moja en la tinta, la acerca al pergamino, y luego se detiene. El espacio donde debería registrarse la gloria de Efraín permanece en blanco. No puede obligarse a escribir lo que sabe que es una mentira. En cambio, escribe una sola línea, pequeña y apretada en el margen. Se les dio mucho. ¿Qué harán con ello? Enrolla el pergamino y lo sella, sabiendo que probablemente nunca será leído. La pregunta flota en el aire de la pequeña habitación, sin respuesta e irrespondible. Los años continúan. Efraín se enriquece. Sus rebaños se multiplican. Sus ciudades se expanden. Las rutas comerciales convergen en Silo, trayendo bienes de tierras lejanas, especias del este, linos finos de Egipto, marfil tallado del norte. Los ancianos se acomodan, sus túnicas ricas, sus casas grandes, pero algo se está pudriendo bajo la prosperidad. Al principio se manifiesta en pequeñas cosas. Los sacerdotes comienzan a tomar porciones más grandes de los sacrificios de lo que la ley permite. Las disputas por la tierra se resuelven a favor de quienes pueden pagar los sobornos más grandes. Las viudas y los huérfanos, que deberían ser protegidos, son rechazados de las puertas de la ciudad cuando no tienen nada que ofrecer. Y la gente, cómoda en su abundancia, no se da cuenta. O si lo hacen, no les importa. Tienen el tabernáculo, tienen la bendición. Seguramente eso es suficiente. Entonces, en una mañana gris, cuando el aire está denso con el olor a lluvia inminente, una figura aparece en las puertas de Silo. Está descalzo, su cabello salvaje, sus ojos brillando con una luz que hace retroceder a los guardias. No lleva marcas de identificación, no lleva bastón, pero todo el que lo ve sabe inmediatamente. Este es un profeta. Camina por las calles y la gente se detiene a mirar. No habla, no disminuye el paso, solo camina con un propósito terrible hacia el tabernáculo. Los sacerdotes lo ven venir y se reúnen en la entrada, sus rostros inciertos. Se detiene a 10 pasos de ellos y alza la voz. No es fuerte, pero resuena, haciendo eco en las paredes de piedra, llenando el patio. Así dice el Señor: yo os saqué de Egipto, yo os di esta tierra, puse mi morada en medio de vosotros, no porque lo merecierais, sino porque soy fiel. Pero habéis tomado mi don y lo habéis hecho vuestra gloria. Habéis tomado mi presencia y la habéis reclamado como prueba de vuestra grandeza. Habéis olvidado que la bendición nunca fue sobre vosotros. Los sacerdotes se remueven incómodos. Uno de ellos, más joven y audaz, da un paso al frente. Honramos al Señor, mantenemos su casa, ofrecemos sacrificios diariamente. Los ojos del profeta se fijan en él. Ofrecéis sacrificios, sí, pero ¿dónde está vuestro corazón? Os habéis convertido en guardianes que cobran entrada. Os habéis convertido en mercaderes en la casa de Dios. Creéis que el tabernáculo os hace santos, pero habéis hecho del tabernáculo una tapadera para vuestro pecado. Un murmullo recorre la creciente multitud. Algunos rostros se enrojecen de ira, otros palidecen. El profeta se vuelve lentamente, su mirada abarcándolos a todos. El Señor dice esto: yo levanté a Efraín en alto, os puse por encima de vuestros hermanos, pero vosotros os habéis levantado aún más alto. Habéis olvidado la fuente de vuestra bendición y os habéis hecho la fuente. Por tanto, el Señor os quebrantará. La rama que él exaltó será cortada. La casa que lleva su nombre enmudecerá. Y sabréis que la bendición nunca fue vuestra para guardar. Silencio.
Silencio absoluto, asfixiante. Entonces la multitud estalla. Voces gritan en protesta, con ira, con miedo. Los guardias avanzan para apresar al profeta, pero él levanta la mano y se detienen, congelados como si fueran retenidos por una fuerza invisible. «No me creéis», dice, su voz cortando el caos. «Creéis que vuestra prosperidad es prueba del favor de Dios. Pero la prosperidad sin fidelidad no es bendición. Es una prueba, y estáis fallando». Se da la vuelta y camina de regreso hacia las puertas. La multitud se abre y nadie intenta detenerlo. Desaparece en las colinas más allá de la ciudad y en cuestión de minutos es como si nunca hubiera estado allí. Pero sus palabras permanecen, flotan en el aire como humo, aferrándose a las piedras de Silo, filtrándose en las grietas de las murallas de la ciudad. Algunos las descartan inmediatamente. Un loco, dicen, un alborotador enviado por Judá para sembrar discordia, pero otros no están tan seguros. Esa noche, Ahías el escriba se sienta en su cámara, mirando el espacio en blanco del pergamino donde debería estar la gloria de Efraín. Piensa en las palabras del profeta y sabe con una certeza que lo estremece, que el hombre dijo la verdad. Toma su pluma y escribe debajo de la pregunta que registró años antes. La advertencia ha sido dada. ¿Escucharán? No necesita esperar la respuesta. Ya la sabe. En los hogares de los ricos de Efraín, el profeta es objeto de burla durante las cenas. En los mercados, sus palabras se retuercen en chistes. En las cámaras del consejo, los ancianos acuerdan que tales perturbaciones no pueden ser toleradas. Si regresa, deciden, será arrestado y expulsado. No entienden que la perturbación no es el profeta. La perturbación es la verdad que habló. Y la verdad, una vez dicha, no puede ser desdicha. Espera, observa, y cuando llegue el momento, será probada. Shemer, ahora viejo y encorvado, se sienta solo en su casa esa noche. Las lámparas están encendidas, pero la luz se siente tenue, insuficiente. Piensa en las palabras del profeta, en la acusación de que Efraín ha olvidado la fuente. Recuerda vagamente historias que le contó su abuelo, historias de la tienda de Jacob, de manos cruzadas, de una bendición dada por gracia, no ganada por mérito. Pero los recuerdos son débiles, enterrados bajo décadas de prosperidad y orgullo. Intenta orar, pero las palabras se sienten huecas. Intenta justificarse, enumerar todas las formas en que Efraín ha honrado al Señor, pero incluso mientras formula los argumentos, sabe que están vacíos. Finalmente, susurra en la oscuridad: «¿Hemos olvidado, Señor? ¿Hemos olvidado de verdad?» No llega respuesta. Solo el viento afuera, sacudiendo las persianas, y el sonido distante de la ciudad que se sumerge en el sueño. Una ciudad que aún no sabe que ya está empezando a caer. Shemer cierra los ojos y por primera vez en su vida siente miedo, no de enemigos, ni de hambruna, ni de plaga, miedo de algo mucho peor, miedo de que la bendición que había pasado toda su vida defendiendo nunca fue suya para defender en absoluto. Los jueces mueren uno tras otro, y con cada muerte, Israel se desliza más en el caos. No hay rey, no hay autoridad central, solo el recuerdo fragmentado de lo que una vez fueron. Las tribus se vuelven hacia adentro, celosas de sus fronteras, desconfiadas de sus hermanos. Y en medio de esta fragmentación, Efraín se aferra a lo único que todavía los hace sentir elegidos: el tabernáculo. Silo sigue siendo el centro de adoración, pero la adoración misma se ha vuelto hueca. Los rituales continúan, sacrificios matutinos y vespertinos, reuniones festivas, peregrinaciones de tribus lejanas, pero el corazón se ha ido de ello. Los sacerdotes cumplen con los ritos, sus ojos vidriosos por el aburrimiento o la codicia. La gente viene porque se supone que deben hacerlo, porque la tradición lo exige, pero cada vez menos realmente encuentran la presencia de Dios. La gloria que una vez llenó el tabernáculo, la nube, el fuego, el abrumador sentido de santidad, se ha desvanecido.
Algunos dicen que todavía está allí, escondida detrás del velo, pero ya nadie está seguro. La generación mayor recuerda historias del arca resplandeciendo con luz, de la tierra temblando cuando el Señor hablaba. Pero esas historias se sienten distantes ahora, como leyendas de otra era. En este crepúsculo llega Elí, descendiente de Aarón, ahora sirviendo como sumo sacerdote. Es un hombre bueno, sincero y devoto, pero es débil. Sus hijos, Ofni y Finés, sirven como sacerdotes junto a él y son corruptos. Toman las mejores porciones de los sacrificios antes de que se queme la grasa. Se acuestan con las mujeres que sirven a la entrada del tabernáculo, tratando las cosas santas de Dios con desprecio. Elí lo sabe. Los reprende, su voz cansada y suplicante, pero ellos no escuchan. Y él no los aparta, no tiene la fuerza o quizás la voluntad para actuar con decisión, así que la corrupción continúa, supurando como una herida que no cicatriza, y Efraín, observando todo esto, no hace nada. Se encogen de hombros y dicen, estos son los sacerdotes de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero la verdad es más oscura. No quieren juzgar porque juzgar a los sacerdotes significaría examinarse a sí mismos, y no están listos para eso. Entonces, una noche, todo cambia. Samuel es un niño, durmiendo en el tabernáculo cerca del arca. Es el aprendiz de Elí, dedicado al servicio del Señor por su madre Ana, una mujer efraimita cuyas oraciones fueron respondidas cuando era estéril. Las lámparas arden tenues, el patio en silencio excepto por el susurro del viento a través de la tela de la tienda. Una voz lo llama por su nombre, Samuel. Se incorpora, frotándose los ojos. Aquí estoy. Corre a la cámara de Elí. Me llamaste. Elí, aturdido y confundido, niega con la cabeza. Yo no llamé. Vuelve a la cama. Sucede de nuevo, y de nuevo. 3 veces llama la voz, y 3 veces Samuel corre a Elí. Finalmente, el anciano sacerdote comprende. Sus ojos se abren, y un temblor lo recorre. Agarra los hombros de Samuel. Si él vuelve a llamar, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresa a su estera, su corazón latiendo con fuerza. La voz vuelve a sonar, y esta vez responde como se le dijo. Y el Señor habla. Lo que dice le hiela la sangre a Samuel. El juicio se acerca, no solo sobre la casa de Elí, sino sobre todo Israel. Los pecados de los sacerdotes, la corrupción en el corazón de la adoración, la forma en que Efraín ha tratado la presencia del Señor como una posesión. Todo ello tendrá su respuesta. El arca será tomada, el sacerdocio caerá, y las consecuencias resonarán a través de las generaciones. Samuel no duerme el resto de la noche. Por la mañana, Elí exige saber lo que el Señor dijo. Samuel, con voz temblorosa, le cuenta todo. El rostro de Elí se vuelve gris. No dice nada durante mucho tiempo. Luego finalmente susurra. Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. Pero no es aceptación, es resignación. La diferencia resultará catastrófica. La noticia de la profecía se extiende, pero lentamente, en susurros. La mayoría de la gente la descarta. Samuel es solo un niño. ¿Qué podría saber él? Pero hay algunos, como Ahías el escriba, ahora anciano y casi ciego, que la oyen y lloran. Ellos saben. Han estado esperando este momento, temiéndolo, y ahora ha llegado. Los filisteos, antiguos enemigos de Israel, se envalentonan. Han estado asaltando las fronteras durante años, pero ahora reúnen un ejército completo. Miles de guerreros, carros, comandantes experimentados que ya han luchado contra Israel y han ganado. Acampan en Afec, a un día de marcha de Silo, y el mensaje es claro. Esto no es una incursión, esto es guerra. Los ancianos de Israel se reúnen en pánico. Envían una llamada a los guerreros de cada tribu. Los hombres se reúnen, armados apresuradamente, con el miedo grabado en sus rostros. Marchan para encontrarse con los filisteos, pero sus corazones no están en ello.
Son agricultores y pastores forzados a la batalla, no soldados. La escaramuza inicial es un desastre. 4.000 israelitas caen y los supervivientes huyen de vuelta a su campamento en desorden. Esa noche, los ancianos se apiñan alrededor de un fuego. Sus rostros iluminados por las llamas parpadeantes, están desesperados, aferrándose a cualquier cosa que pueda cambiar el rumbo. El arca, dice alguien. Necesitamos traer el arca. Silencio. Luego murmullos de acuerdo. Sí, el arca. El Señor va delante de nosotros cuando el arca está presente. ¿Recordáis Jericó? ¿Recordáis cómo cayeron los muros cuando los sacerdotes llevaron el arca alrededor de la ciudad? Si la traemos a la batalla, los filisteos huirán aterrorizados. Son los ancianos de Efraín quienes impulsan la idea con más fuerza. El arca está en su territorio. Es su derecho, dicen, decidir cómo se usa. Y además, para esto es, para ser un arma, una señal del poder de Dios, una garantía de victoria. Nadie pregunta si el Señor lo ha mandado. Nadie busca un profeta ni espera dirección. Simplemente deciden y se envían mensajeros a Silo. Ofni y Finés reciben la petición y acceden inmediatamente. Lo ven como una oportunidad de gloria, una oportunidad para demostrar su relevancia. Ordenan que el arca sea sacada del tabernáculo, levantada sobre varas y llevada hacia el campo de batalla por levitas que parecen aterrorizados. Cuando el arca llega al campamento israelita, se alza un rugido. Los hombres golpean sus lanzas contra sus escudos, gritando, cantando, bailando. El sonido se extiende por el valle hasta el campamento filisteo, y los soldados enemigos se detienen a escuchar, sus rostros inquietos. ¿Qué es ese ruido?, preguntan sus comandantes. Los exploradores regresan con la noticia. Los hebreos han traído a su Dios al campamento, la caja que adoran, aquella que sus historias dicen que destruyó Egipto. El miedo se extiende por las filas filisteas, pero sus comandantes son astutos. Uno de ellos, un veterano canoso, se levanta y grita: ¿Y qué? Su Dios está en una caja. Nuestros dioses moran en templos de piedra. Si tenemos miedo de una caja de madera, merecemos ser esclavos. Luchad como hombres o morid como cobardes. El miedo se convierte en furia. Los filisteos se arman con una desesperación nacida del pavor existencial y cuando la batalla comienza a la mañana siguiente, luchan como demonios. Israel carga con el arca en el centro, esperando que el enemigo se rompa y huya. Pero los filisteos no huyen, mantienen la línea y luego empujan. Los israelitas, confundidos y aterrorizados, comienzan a flaquear. Los filisteos presionan con más fuerza, sus espadas subiendo y bajando con un ritmo brutal. La masacre es total. 30.000 israelitas caen, su sangre empapando la tierra. El ejército se rompe. Los hombres huyen en todas direcciones, arrojando sus armas, gritando por una misericordia que no llega. Y en el centro del caos, Ofni y Finés están junto al arca, sus rostros pálidos de horror. Intentan reagrupar a los hombres, pero nadie escucha. Los levitas que llevaban el arca son abatidos y la caja dorada cae al suelo. Un comandante filisteo la ve, sus ojos se abren, grita a sus hombres y ellos avanzan. Ofni desenvaina su espada, pero no es un guerrero. Cae en segundos, su sangre formando un charco alrededor de la base del arca. Finés intenta correr y es golpeado por detrás, su cuerpo desplomándose junto al de su hermano. Los filisteos se apoderan del arca, la levantan con gritos de triunfo, llevándola de vuelta a su campamento como un trofeo. Los israelitas que lo presencian sienten que algo se quiebra en su interior. El arca, la presencia de Dios, el símbolo del pacto, se ha ido. Un único corredor escapa de la masacre. Corre a toda velocidad por las colinas, sin detenerse ni siquiera cuando sus pulmones le piden a gritos aire. Llega a Silo al anochecer, con la ropa hecha jirones, tierra y sangre incrustadas en su piel. Se desploma en la puerta de la ciudad, jadeando. El ejército ha sido derrotado. Tus hijos están muertos. El arca ha sido tomada. Elí está sentado junto a la puerta esperando noticias. Es viejo,
de 98 años, casi ciego, pero ha estado sentado allí desde el amanecer, con las manos aferradas a las rodillas, el corazón oprimido por el pavor. Cuando escucha las palabras del corredor, su rostro se descompone. Intenta ponerse de pie, su boca se abre y se cierra, sin que salga ningún sonido. El arca susurra, el arca se tambalea, su peso se desplaza, y entonces cae de espaldas del asiento, rompiéndose el cuello al golpear el suelo. Muere al instante, con los ojos muertos mirando al cielo. El corredor mira, demasiado conmocionado para moverse. A su alrededor, la gente empieza a gritar. La noticia se extiende por Silo como la pólvora. El arca ha sido tomada. Los sacerdotes están muertos. El sumo sacerdote está muerto. Y lo que es peor, mucho peor, el Señor los ha abandonado. El pánico se apodera de la ciudad. Algunos huyen inmediatamente, agarrando lo que pueden llevar y corriendo hacia las colinas. Otros caen al suelo, lamentándose, rasgándose las vestiduras. Otros permanecen inmóviles, incapaces de procesar lo sucedido. Ahías el escriba se sienta en su aposento, los gritos resonando a través de las paredes. No se mueve, no llora, simplemente mira el pergamino que tiene delante, la pregunta que escribió hace años. Se les dio mucho. ¿Qué harán con ello? Con mano temblorosa, toma su pluma y escribe la respuesta debajo. Tomaron el don y lo convirtieron en un arma. Olvidaron que nunca fue suyo, y ahora se ha ido. Deja la pluma. La tinta se corre ligeramente, sangrando sobre el pergamino. Cierra los ojos y espera lo inevitable. Al caer la noche, el humo se eleva desde Silo. Los filisteos, envalentonados por su victoria, marchan sobre la ciudad. La encuentran medio abandonada, la gente dispersa, sin ofrecer resistencia. La queman, las casas, los graneros, las murallas, todo ello consumido por las llamas, y el tabernáculo, la tienda del encuentro, donde la gloria del Señor una vez habitó, donde generaciones de israelitas vinieron a adorar, a sacrificar, a buscar el rostro de Dios, también arde. La tela se ennegrece y se riza, los postes se derrumban, el patio se llena de ceniza. Por la mañana, Silo es una ruina. La ciudad que fue el centro de la adoración de Israel ha desaparecido. Y Efraín, de pie en las colinas, observando el humo elevarse, finalmente comprende. La bendición no era una posesión, la presencia de Dios no era una garantía, y ahora, porque trataron lo sagrado como propio, porque olvidaron la fuente, lo han perdido todo. Una mujer efraimita está con sus hijos mirando el humo. Es una de las descendientes de Elcaná, aunque ella no lo sabe. Las lágrimas corren por su rostro. Su hijo menor tira de su túnica. ¿A dónde iremos, madre? Ella no responde, no lo sabe. Detrás de ella, un anciano se arrodilla en la tierra, con las manos apretadas contra su rostro. Susurra algo una y otra vez, una oración o un lamento. Es difícil de decir. Olvidamos, olvidamos, olvidamos. El humo se eleva más alto, negro y denso, ocultando el sol. Y todo Efraín, disperso y quebrantado, observa el juicio que se negaron a creer que alguna vez podría llegar. Los años que siguen son años de silencio, esa clase de silencio que no es paz, sino ausencia. Esa clase que hace que la gente se pregunte si han sido abandonados por completo. El arca no regresa, permanece en territorio filisteo, pasando de ciudad en ciudad a medida que cada lugar que la alberga es golpeado por plagas y tumores. Los filisteos lo intentan todo, trasladándola a Asdod, luego a Gat, luego a Ecrón, pero donde quiera que va, la muerte la sigue. Finalmente, desesperados, la cargan en un carro tirado por 2 vacas y la envían de vuelta hacia territorio israelita, esperando librarse de la maldición. Llega a Bet-Semes y la gente se regocija, pero su alegría dura poco. Algunos de ellos, curiosos e insensatos, levantan la cubierta del arca y miran dentro. 70 hombres mueren en el acto, fulminados como por un rayo. Los supervivientes están demasiado aterrorizados para conservarla.
Envían un mensaje a Kiriat Jearim, y el arca es llevada allí, colocada en la casa de un hombre llamado Abinadab. Su hijo Eleazar es consagrado para guardarla, y allí permanece. Durante 20 años permanece, no en un tabernáculo, no en el centro de la adoración, solo en una casa en una colina, acumulando polvo, mientras Israel cojea de un desastre a otro. Efraín es una sombra de lo que fue. Silo permanece en ruinas, sus piedras ennegrecidas, sus muros derrumbados. Nadie la reconstruye, nadie siquiera habla de reconstruirla. Es como si toda la tribu hubiera acordado, sin decirlo, que Silo es ahora tierra maldita, un monumento a su fracaso. Las otras tribus no olvidan. Cuando hay negociaciones comerciales, cuando surgen disputas, alguien siempre lo menciona. ¿Recuerdan Silo? ¿Recuerdan cuando Efraín perdió el arca? Las palabras no se gritan, no es necesario. Se pronuncian en voz baja, con un movimiento de cabeza, con una lástima que se siente peor que el desprecio. Los ancianos de Efraín envejecen y se vuelven amargos. Sus hijos crecen escuchando historias de lo que su tribu fue una vez, pero esas historias ahora parecen mitos, desconectadas de la realidad. La generación más joven no recuerda el tabernáculo en Silo. No recuerdan lo que se sentía ser la tribu donde Dios habitaba. Solo conocen la vergüenza. Algunos se van. Las familias empacan y se mudan a otros territorios, cambiando sus nombres, tratando de distanciarse del estigma. Otros se quedan, tercos y silenciosos, cultivando sus campos, criando a sus hijos, fingiendo que todo es normal. Pero no es normal. El peso de lo perdido los oprime como una losa, y nadie sabe cómo moverla. En una pequeña aldea, en el límite del territorio de Efraín, un joven sacerdote llamado Barak vive en tranquila oscuridad. Es descendiente de Elí, aunque la conexión es lo suficientemente distante como para no definirlo. Cuida un pequeño olivar y guarda un rollo escondido en una vasija de barro debajo de su suelo. Es un fragmento de las genealogías, rescatado de Silo antes de que la ciudad ardiera. Lo lee cada noche a la luz de la lámpara, trazando los nombres con el dedo. Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín. La línea se extiende a través de los siglos, un registro de bendición, pacto y promesa, pero el rollo termina abruptamente, rasgado y quemado por los bordes, las últimas entradas perdidas. A veces se pregunta qué habrían dicho esas entradas perdidas. ¿Habrían registrado la caída de Silo? ¿La pérdida del arca? ¿La dispersión de la tribu? ¿O se habrían detenido antes de eso, incapaces de soportar escribir la verdad? Deja el rollo a un lado y enciende una sola vela. Es un ritual que ha mantenido durante años, desde que su padre se lo enseñó. Mientras la luz arda, dijo su padre, hay esperanza. El Señor no nos ha olvidado. Pero algunas noches, Barak no está seguro de creer eso ya. Esta noche es una de esas noches. El viento aúlla afuera, haciendo vibrar las contraventanas. La llama de la vela parpadea, inclinándose de lado, casi apagándose. Ahueca la mano a su alrededor, protegiéndola de la corriente, observando la pequeña llama luchar. «Sigues ahí», susurra en la oscuridad. «Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sigues ahí». La llama se mantiene. Apenas un hilo de luz en la oscuridad circundante. Cierra los ojos y reza, no con confianza sino con desesperación. Te olvidamos, lo sé. Mis padres te olvidaron. Trataron tu presencia como una posesión, como algo que les pertenecía. Y tú la quitaste, lo entiendo. Pero su voz se quiebra. Las lágrimas resbalan por su rostro, cálidas y amargas. Pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo guardarás silencio? ¿Hasta cuándo viviremos a la sombra de lo que perdimos? Seguimos siendo tu pueblo, ¿no es así? Seguimos siendo los descendientes de José, de Efraín. La bendición ya no significa nada. Fue todo una mentira. Silencio. El viento. La vela que lucha. Abre los ojos y mira fijamente la llama. Es tan pequeña, tan frágil,
Una fuerte ráfaga y se habrá ido, pero sigue ardiendo. Respira hondo y asiente para sí mismo. Está bien, susurra. Está bien. Si sigues ahí, aunque sea apenas, entonces mantendré la luz. La mantendré hasta que regreses, o hasta que muera intentándolo. La vela arde durante la noche. Cuando llega la mañana, Barak la apaga con cuidado y la esconde. Sale a la grisácea aurora y mira hacia el este, hacia donde una vez estuvo Silo. Las ruinas no son visibles desde aquí, pero puede sentirlas, un peso en el horizonte. En algún lugar, en otra parte de la tierra, el arca reposa en la casa de Abinadab. En algún lugar, el recuerdo de lo que fue perdura. Y en algún lugar, aunque nadie puede verlo todavía, el Señor se está moviendo. No ruidosamente, no de forma obvia, pero moviéndose, no obstante, porque eso es lo que Él hace. Espera, observa, y cuando llega el momento adecuado, actúa. Pero Efraín aún no lo sabe. Solo conocen el silencio, solo conocen la vergüenza, y están empezando a preguntarse si la bendición fue alguna vez real. En la plaza del pueblo, una anciana se sienta junto a un pozo, su rostro surcado por líneas de dolor. Su nombre es Tirsa, y ella recuerda a Silo. Estuvo allí el día que ardió, vio el humo, escuchó los gritos, huyó con sus hijos por las colinas. Su marido murió en la batalla de Afec, su hijo mayor murió en el fuego. Ha vivido 30 años desde entonces, pero han sido años de supervivencia, no de vida. Saca agua del pozo y mira su reflejo en el cubo, demacrada, canosa, con los ojos hundidos. Una niña se acerca, quizás de 7 u 8 años, llevando una jarra vacía. Espera cortésmente a que la anciana termine. Tirsa la mira. ¿Cómo te llamas, niña? Miriam. ¿Y tu padre? Es pastor, de Judá, pero ahora vivimos aquí. Tirsa asiente lentamente. Judá. Incluso Judá se está adentrando en la tierra de Efraín, llenando los espacios dejados por los que huyeron o murieron. El pensamiento escuece, pero está demasiado cansada para enfadarse. ¿Sabes lo que fue este lugar, niña?, pregunta, señalando vagamente hacia las colinas. Miriam niega con la cabeza. Esta fue la tierra de la bendición, dice Tirsa con voz distante. Aquí habitó Dios. Jacob cruzó sus manos y dijo que seríamos fructíferos, que nos convertiríamos en una multitud. Y por un tiempo lo fuimos. ¿Qué pasó?, pregunta Miriam, con los ojos muy abiertos. Tirsa guarda silencio por un largo momento. Luego dice, simplemente, olvidamos. La niña no entiende. Llena su jarra y se va, mirando hacia atrás una vez con una expresión confusa. Tirsa la ve partir. Luego baja el cubo de nuevo al pozo y lo deja caer. La cuerda se desliza entre sus manos, quemándole las palmas, y el cubo golpea el agua muy abajo con un chapoteo hueco. Piensa en la vela en la casa de Barak, aunque no sabe que existe. Piensa en la frágil llama, la esperanza parpadeante, la negativa a dejar que la luz se apague por completo. Y se pregunta si la esperanza es suficiente. Si una sola vela puede hacer retroceder la clase de oscuridad que se ha asentado sobre Efraín. Esa noche sueña. Es un sueño extraño, vívido e inquietante. Ve un campo, quemado y estéril, la tierra agrietada y sin vida. Nada crece, nada se mueve. Es una imagen de desolación. Pero entonces, en el centro del campo, un único brote rompe la tierra, verde e increíblemente pequeño. No debería poder sobrevivir en ese suelo, pero lo hace. Crece, lenta, obstinadamente, sus hojas desplegándose hacia la luz. Se despierta sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación está oscura, se incorpora, apretando una mano contra su pecho, tratando de entender qué significa el sueño. ¿Es esperanza o es crueldad? ¿Una promesa de vida que nunca llegará realmente? No lo sabe. Se vuelve a acostar, pero no vuelve a dormir. Mira fijamente el techo, el sueño reproduciéndose en su mente, y susurra en la oscuridad: si todavía hay una semilla, Señor, déjala crecer. Por favor, déjala crecer.
En todo el territorio de Efraín, otros están rezando oraciones similares, no muchos, no suficientes para cambiar el curso de las cosas, pero suficientes para que el silencio no sea del todo absoluto. En Ramá, un niño llamado Samuel se está convirtiendo en hombre. La palabra del Señor es rara en aquellos días, pero le llega a él. La gente empieza a escuchar, a buscarlo. No habla a menudo, pero cuando lo hace, sus palabras tienen peso. No es como los sacerdotes corruptos de la época de Elí, es diferente, santo, apartado, y lentamente, imperceptiblemente, algo empieza a cambiar. No es obvio, no es repentino, pero la oscuridad no es tan completa como lo era. El silencio no es tan absoluto. Y en los pequeños lugares escondidos, en la casa de un sacerdote con una vela, en el corazón de una anciana con un sueño, en el recuerdo de la pregunta de un escriba escrita en un pergamino desmoronado, una semilla está empezando a abrirse. Efraín aún no lo ve. Están demasiado ocupados sobreviviendo, demasiado abrumados por la vergüenza, demasiado centrados en las ruinas detrás de ellos para notar el débil despertar de la vida por delante. Pero está ahí, apenas visible, apenas viva, pero ahí. La llama parpadea en la oscuridad, y en algún lugar, en el silencio que no está del todo vacío, el Señor observa y espera, porque la historia no ha terminado. La bendición no ha sido revocada. El pacto sigue en pie, pero el costo aún no ha sido pagado por completo, y el quebrantamiento que conducirá a la sanación apenas ha comenzado. El silencio se rompe con el sonido de una sola voz. Samuel está en Mizpa, ya canoso, con su bastón clavado en el suelo ante él. El pueblo de Israel se ha reunido, no todos, pero suficientes. Efraín está allí, disperso entre las otras tribus, con los rostros demacrados y cansados. Han venido porque Samuel los llamó, y Samuel no convoca reuniones a la ligera. Han sido derrotados porque han abandonado al Señor, dice Samuel, su voz cortando el aire de la mañana. Han perseguido dioses extranjeros, a Baales y Astartés, pensando que les darían lo que el Señor no les daría. Han olvidado el pacto, han olvidado quiénes son. La gente se remueve incómoda. Algunos inclinan la cabeza, otros miran al suelo, reacios a mirarlo a los ojos. Si regresan al Señor con todo su corazón, continúa Samuel, entonces desháganse de los dioses extranjeros. Comprométanse con el Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Hay un largo silencio. Luego, lentamente, la gente comienza a moverse. Meten la mano en sus túnicas, en sus mochilas, sacando pequeñas figuras talladas, ídolos de madera y piedra, amuletos y talismanes comprados a comerciantes o tomados de ciudades conquistadas. Los traen y los amontonan a los pies de Samuel. La pila crece, decenas, luego cientos de objetos, brillando opacamente bajo la luz del sol. Efraín está entre ellos. También traen sus ídolos, avergonzados, evitando mirarse a los ojos. Durante años se habían dicho a sí mismos que estos eran solo símbolos, solo tradiciones inofensivas, nada que realmente importara. Pero al dejarlos, sienten el peso de lo que están confesando. Te reemplazamos, te olvidamos, buscamos ayuda en cosas que no podían salvar. Samuel ordena que la pila sea quemada. Las llamas se elevan, el humo negro se riza hacia el cielo. La gente observa en silencio cómo los dioses a los que recurrieron son consumidos, y algo se rompe en su interior, no de forma dramática, no con llantos y lamentos, solo un colapso silencioso e interno, como un muro que ha estado desmoronándose durante años finalmente cediendo. Ayunan, vierten agua ante el Señor como señal de arrepentimiento, y Samuel ora por ellos, con las manos levantadas, su voz firme y segura. Pero los filisteos se enteran de la reunión. Ven el humo, ven la multitud, y piensan que es una oportunidad. Su ejército marcha hacia Mizpa, miles de hombres, carros rodando por las colinas, la tierra temblando bajo su avance. Los israelitas los ven venir y entran en pánico. No dejes de orar, le ruegan a Samuel.
Clama al Señor por nosotros, o seremos destruidos. Samuel no se detiene. Ofrece un cordero joven como holocausto, levantándolo ante el Señor, y clama. Y mientras los filisteos se acercan, mientras las primeras flechas comienzan a surcar el cielo, el Señor responde. Truenos, no el retumbar distante de una tormenta que se avecina, sino truenos inmediatos, ensordecedores, que hacen temblar los huesos y parten el cielo. Los filisteos se detienen a mitad de la carga, sus caballos se encabritan, sus carros derrapan. La confusión se apodera de sus filas. No pueden ver, no pueden oír a sus comandantes. Los truenos no cesan, ruedan y chocan implacables y los filisteos se dispersan. Huyen. Los israelitas, envalentonados, los persiguen, derribándolos mientras corren. No es una batalla, es una derrota aplastante. Para cuando el sol se pone, el ejército filisteo está disperso, sus armas abandonadas, su orgullo destrozado. Samuel erige una piedra y la llama Eben-Ezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La gente se regocija. Por primera vez en décadas, prueban la victoria. Por primera vez desde que Silo ardió, sienten la mano del Señor actuando en su favor. Es un momento de esperanza, frágil y nueva, como los primeros brotes verdes después de un largo invierno. Pero no para todos. Efraín se encuentra al borde de la celebración, observando. Lucharon en la batalla, contribuyeron a la victoria, pero no la sienten como suya. La gloria es para Samuel, un hombre de Benjamín. El mérito es para el Señor, cuyo trueno ganó la batalla. Efraín está simplemente ahí, presente, pero no central, reconocido, pero no honrado, y eso les irrita. No lo dicen en voz alta, todavía no, pero el resentimiento está ahí, hirviendo bajo la superficie. Se suponía que éramos los líderes, se suponía que éramos el hijo mayor, pero ¿cuál es nuestro lugar ahora? Pasan los años. Samuel gobierna como juez, viajando en un circuito entre Betel, Gilgal y Mispa. La gente lo sigue, y bajo su liderazgo hay una paz relativa. Los filisteos no se atreven a atacar. Las tribus se asientan en una coexistencia incómoda, pero Samuel envejece. Sus hijos, nombrados jueces, son corruptos, aceptan sobornos, pervierten la justicia. La gente lo ve, y un miedo familiar comienza a surgir. ¿Qué pasará cuando Samuel muera? ¿Quién nos guiará entonces? Los ancianos se reúnen en Ramá y hacen su petición. Danos un rey. Como todas las demás naciones tienen reyes. Samuel se aflige. Sabe lo que realmente están diciendo. No confiamos en que el Señor provea. Queremos algo que podamos ver, algo que podamos controlar. Pero el Señor le dice a Samuel que les dé lo que piden. Y así comienza la búsqueda de un rey. El hombre elegido es Saúl, de la tribu de Benjamín, alto, apuesto, de apariencia impresionante. La gente lo ama inmediatamente. Es ungido, proclamado, y la nación se une detrás de él. Por un momento, parece que todo podría finalmente estar bien. Pero Efraín observa la coronación con mandíbulas apretadas y puños cerrados. Benjamín, la tribu más pequeña, apenas un remanente después de la guerra civil de generaciones atrás. ¿Y ahora uno de sus hijos es rey? ¿Y nosotros?, murmura un anciano efraimita a su compañero mientras abandonan la asamblea. Jacob cruzó sus manos por Efraín, no por Benjamín. Somos el hijo mayor. Deberíamos tener el trono. El compañero no dice nada, pero su silencio es un acuerdo. El resentimiento se encona. Y cuando el reinado de Saúl comienza a flaquear, cuando desobedece al Señor, cuando Samuel lo reprende, cuando queda claro que su reinado no está bendecido, Efraín no se lamenta. Observan con sombría satisfacción, como si el fracaso de Saúl probara su punto. El hombre equivocado fue elegido. Entonces llega David. David, un pastorcillo de Judá, mata a Goliat. David, de rostro rubicundo y joven, se convierte en el escudero de Saúl. David, ungido en secreto por Samuel, comienza a ascender. La gente canta sus alabanzas. Saúl ha matado a sus miles,
y David a sus decenas de miles. Y el resentimiento de Efraín se convierte en algo más oscuro. Judá. Por supuesto que es Judá, la tribu que siempre ha sido ambiciosa, siempre buscando prominencia. La tribu que Jacob bendijo al final, después de Efraín, como si la bendición de Judá pudiera de alguna manera eclipsar el cruce de las manos. Cuando Saúl muere, cuando David es coronado rey en Hebrón, Efraín no se une a la celebración, se mantienen al margen, observando, calculando. David gobierna Judá, pero las tribus del norte permanecen divididas, y en esa división Efraín ve una oportunidad. El hijo de Saúl, Isboset, es proclamado rey sobre las tribus del norte, un gobernante títere sostenido por el general de Saúl, Abner. Efraín lo apoya, no porque crea en él, sino porque la alternativa es aceptar a David. Y aceptar a David significa admitir que Judá los ha suplantado. No pueden admitir eso, no lo harán. Estalla la guerra civil, hermano contra hermano, tribu contra tribu. Las batallas son brutales y agotadoras, cada bando perdiendo hombres que no pueden permitirse perder. El apoyo a Isboset se desmorona. Abner deserta a David, y finalmente, Isboset es asesinado por sus propios hombres. Las tribus del norte no tienen elección. Vienen a Hebrón y ofrecen a David la corona. Él acepta, y es ungido rey sobre todo Israel. Efraín se inclina, pero es una inclinación amarga, dada no por lealtad, sino por necesidad. David, sabio y amable, no se regodea. Se acerca a las tribus del norte, las honra, les da posiciones en su corte. Incluso lleva el arca a Jerusalén, estableciendo un nuevo centro de adoración, un nuevo lugar para que habite la presencia de Dios. Jerusalén, no Silo, no la tierra de Efraín, la tierra de Judá. Efraín observa la procesión mientras el arca es llevada a la ciudad. Observan a David danzar ante ella con abandono, sus túnicas ondeando, su rostro radiante de alegría. Observan los sacrificios, las celebraciones, el derramamiento de adoración, y no sienten nada. No, eso no es cierto. Sienten algo. Sienten el peso final y aplastante de la irrelevancia. Ya no son la tribu donde Dios habita, ya no son centrales en la historia de Israel, son solo una tribu entre muchas, y ni siquiera la más importante. La bendición, el cruce de las manos, el nombre dado por Jacob, la promesa de convertirse en una multitud, todo ello ahora parece una mentira. O peor, como una verdad que perteneció a otro tiempo, a otro pueblo, y que ya no tiene nada que ver con ellos. En una pequeña casa en la región montañosa de Efraín, Barak el sacerdote se sienta con su vela. Ya es viejo, sus manos nudosas, sus ojos apagados. Ha mantenido la llama durante décadas, encendiéndola cada noche, rezando la misma oración: si sigues ahí, que la luz permanezca. Esta noche, enciende la vela como siempre, pero sus manos tiemblan más de lo habitual. La llama prende, parpadea y luego se estabiliza. La mira fijamente y por primera vez en años siente que algo se quiebra en su interior. No esperanza, no fe, solo agotamiento. No sé si puedo seguir haciendo esto. Susurra. No sé si tiene sentido. Lo perdimos todo, Señor. El tabernáculo, el arca, la tierra, nuestro lugar en tu historia. ¿Qué queda? La vela arde, firme, inquebrantable, pero se siente pequeña, terriblemente pequeña en la vasta oscuridad que se cierne por todos lados. Cierra los ojos y una sola lágrima se desliza por su mejilla curtida. Jacob dijo que seríamos fructíferos, dijo que seríamos una multitud. Pero todo lo que veo son cenizas. El viento afuera se intensifica, aullando por las colinas. Las contraventanas vibran, y por un momento, solo un momento, la vela parpadea. Barak contiene la respiración. Ahueca la mano alrededor de la llama, protegiéndola con el corazón latiéndole con fuerza. No te apagues, suplica. Por favor, no te apagues. La llama se dobla, casi horizontal, apenas visible, y entonces, imposiblemente,
se endereza, se mantiene. Barak mira fijamente, con el pecho oprimido. La llama es tan pequeña que apenas puede verla, pero está ahí, todavía ahí. Exhala lentamente y asiente, más para sí mismo que para Dios. Está bien, una noche más. La mantendré una noche más. No sabe si alguien más está orando. No sabe si alguien más todavía recuerda la promesa. Solo sabe que no puede dejar que la luz muera. Todavía no. No mientras quede el más débil parpadeo. Afuera, el viento sigue aullando. La oscuridad se cierne. Y Efraín, disperso y quebrantado y olvidado, duerme inquieto, atormentado por sueños de lo que una vez fueron y nunca podrán volver a ser. Pero en esa pequeña casa, en esa frágil llama, algo permanece. Apenas, solo apenas, pero permanece. Salomón muere, y el reino se fractura. Sucede rápido, brutalmente, inevitablemente. El hijo de David, a pesar de toda su sabiduría, impuso fuertes impuestos y trabajos forzados para construir el templo, para expandir Jerusalén, para mantener su vasto imperio. El pueblo lo soportó mientras él vivió, pero el resentimiento nunca se fue. Pasó de padre a hijo, una herencia amarga susurrada junto a los fuegos vespertinos. Judá toma, y nosotros damos. Judá prospera, y nosotros pagamos. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam asciende al trono. Que es joven, arrogante, rodeado de consejeros que nunca han conocido la adversidad. Las tribus del norte acuden a él en Siquem, la antigua ciudad de Efraín, y le piden alivio. El yugo de tu padre fue pesado, alivíalo ahora y te serviremos. Es una prueba, una oportunidad para la unidad, un momento en que las fracturas de Israel podrían sanar. Roboam consulta a los viejos consejeros de su padre. Ellos le dicen, sirve al pueblo ahora y te servirán para siempre. Pero consulta a sus jóvenes amigos, hombres que crecieron en el palacio, que no saben nada de lucha ni de humildad, y ellos le dicen lo que su orgullo quiere oír. Muéstrales fuerza, muéstrales quién manda. Así que Roboam se presenta ante la asamblea y declara, mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones. Las tribus del norte se miran unas a otras, y algo que se ha estado gestando durante generaciones finalmente se rompe. ¿Qué parte tenemos en David? Gritan. ¿Qué heredad en el hijo de Jesé? A vuestras tiendas, Israel. La nación se divide. Efraín y las tribus del norte rechazan la casa de David y eligen a su propio rey, Jeroboam, un efraimita. Por fin, Efraín tiene el trono. Jeroboam se presenta ante las tribus reunidas en Siquem, con una corona colocada en su cabeza, y el pueblo aclama. Es uno de ellos, un hombre del norte, fuerte y capaz. Lideró una rebelión contra los trabajos forzados de Salomón. Tiene el favor de un profeta. Seguramente este es el momento que Efraín ha estado esperando. Seguramente este es el cumplimiento de la bendición de Jacob. Jeroboam mira a la multitud que aclama y siente el peso de la corona asentarse en su cabeza. Es pesada, pero es lo correcto. Esto es lo que debería haber sido suyo desde el principio, no de Judá, no del linaje de David, sino suyo. Pero hay un problema que le carcome incluso en medio de la celebración. Jerusalén. El pueblo seguirá yendo a Jerusalén para adorar. El arca está allí. El templo, el magnífico templo de Salomón, está allí. Y Jerusalén está en territorio de Judá. Si Efraín y las tribus del norte siguen viajando a Jerusalén para cada festival, cada sacrificio, cada momento de adoración, su lealtad eventualmente cambiará. Empezarán a ver el linaje de David como el verdadero centro de Israel, y la oportunidad de Efraín de recuperar su lugar se perderá para siempre. Jeroboam pasea por su cámara. Es un hombre fuerte, un líder capaz, pero no está ciego al peligro. Si su pueblo sigue yendo a Jerusalén, recordarán el templo de Judá, el rey de Judá, la gloria de Judá, y se preguntarán por qué alguna vez lo siguieron a él. Necesita darles una alternativa, algo que los mantenga aquí, en el norte, bajo su gobierno.
algo que les haga sentir que no necesitan Jerusalén, no necesitan a Judá, no necesitan la dinastía bendecida por Dios de David. Llama a sus consejeros, hombres elegidos por su lealtad más que por su sabiduría. Se reúnen en su palacio en Siquem, la nueva capital que ha establecido en el corazón de Efraín. El pueblo sigue yendo a Jerusalén, dice, paseando, con la voz tensa por la frustración. 3 veces al año viajan al sur para adorar. Ven el templo que Salomón construyó. Ven a los sacerdotes, los sacrificios, la gloria. Y cada vez que van, recuerdan que Judá tiene lo que nosotros no. Que Judá es el centro ahora. Uno de sus consejeros, un anciano efraimita llamado Simri, se inclina hacia adelante. Entonces, dales una razón para no ir. Jeroboam levanta la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Construye tus propios lugares sagrados, dice Simri. ¿Por qué debería nuestro pueblo ir a Jerusalén, inclinándose ante la ciudad de Judá, el templo de Judá? Dales lugares para adorar aquí. En el norte, Jeroboam lo considera. Es astuto, ambicioso, y sabe que si su pueblo sigue yendo a Jerusalén, sus corazones eventualmente seguirán. La lealtad al templo se convertirá en lealtad al rey de Judá. No puede permitir eso. ¿Dónde? Pregunta. Betel. Sugiere uno de sus consejeros. Ya es un lugar sagrado. Jacob durmió allí y vio la escalera al cielo. Y Dan, en el extremo norte. 2 santuarios. El pueblo ya no necesitará viajar a Jerusalén. Jeroboam asiente lentamente. Tiene sentido. Pero todavía hay un problema. El arca está en Jerusalén. Los sacerdotes están en Jerusalén. La gloria, la legitimidad, la conexión con Moisés y Aarón, todo está allí. Necesitamos símbolos, dice. Algo que el pueblo pueda ver, algo que arraigue su adoración aquí en el norte, no en Jerusalén. Sus consejeros intercambian miradas inquietas. Uno de ellos, un hombre mayor, se aclara la garganta. El Señor mandó que no hubiera imágenes talladas. Jeroboam agita una mano con desdén. No ídolos, símbolos, representaciones de la fuerza del Señor, algo que el pueblo pueda ver, algo en torno a lo cual puedan unirse. Encarga 2 becerros de oro, cada uno fundido con gran esmero, pulido hasta que brillara. Coloca uno en Betel, en la frontera sur de Efraín, y otro en Dan, al norte. Y luego pronuncia las palabras que resonarán a través de los siglos, las palabras que sellan el destino de Efraín. Es demasiado para vosotros subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo aclama. Es más fácil así, adorar cerca de casa, sin necesidad de viajar al territorio de Judá, sin necesidad de inclinarse ante la ciudad de David. Se derraman por las calles, celebrando su recién hallada independencia, su libertad de la sombra de Judá. Pero en una pequeña casa en las colinas, Barak el sacerdote escucha la noticia y siente que se le rompe el corazón. No sale de su casa ese día. Se sienta en la oscuridad, con la vela apagada, las manos apretadas contra su rostro. Ha mantenido la llama encendida por tanto tiempo, ha orado por tanto tiempo, y ahora esto, han hecho un becerro de oro. Susurra, otra vez, después de todo lo que perdimos, han hecho un becerro de oro. Piensa en Egipto, en Aarón y el pueblo bailando alrededor del ídolo mientras Moisés estaba en la montaña. Piensa en Silo ardiendo, piensa en el arca tomada, los sacerdotes asesinados, la gloria partida. Y ahora Efraín lo está haciendo de nuevo, eligiendo la conveniencia sobre el pacto, eligiendo una mentira que pueden controlar sobre una verdad que exige rendición. Enciende su vela esa noche, pero sus manos tiemblan tanto que apenas puede mantener la llama firme. Cuando finalmente prende, la mira a través de las lágrimas. ¿Hasta cuándo, Señor? Susurra, con la voz quebrada. ¿Hasta cuándo seguiremos cometiendo el mismo error? ¿Hasta cuándo olvidaremos? La vela arde, pero esta vez Barak no se siente consolado por ella. Solo siente el peso aplastante de ver a un pueblo decidido a destruirse a sí mismo, un compromiso a la vez.
Los becerros permanecen. Los sacerdotes que Jeroboam nombró, hombres que no tienen derecho a servir, que fueron elegidos por lealtad más que por linaje, continúan sus rituales. Los festivales se celebran, pero ahora están vacíos, actuaciones sin presencia. Y luego, el día de la dedicación en Betel, mientras Jeroboam está de pie ante el becerro de oro y levanta las manos para quemar incienso, aparece un profeta. Nadie sabe de dónde viene, simplemente sale de las sombras, con los ojos encendidos, su voz cortando la celebración como una espada. «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. La multitud enmudece, el rostro de Jeroboam se enrojece de rabia. Señala al profeta, con el brazo extendido, su voz imperiosa. ¡Apresadlo!» Y su mano se seca. Al instante, los dedos se encogen, la carne se marchita, y un dolor agudo le recorre el brazo. Jadea, agarrándolo con la otra mano, su rostro palideciendo. La gente jadea, retrocediendo, el horror y el asombro mezclados en sus rostros. «Ruega por mí», suplica Jeroboam al profeta, toda pretensión de autoridad desvanecida. «Ruega al Señor tu Dios para que mi mano sea restaurada». El profeta ora, la mano es sanada, pero como en respuesta, el altar se raja. Una grieta irregular lo atraviesa por el centro, y las cenizas se derraman, esparciéndose por el suelo como sangre. La gente mira fijamente y algunos comienzan a llorar. El profeta se da la vuelta y se aleja sin decir una palabra más. Nadie lo sigue, nadie intenta detenerlo, solo lo ven desaparecer en el anochecer. Jeroboam mira fijamente el altar, las cenizas, su mano restaurada. Debería detenerse. Debería derribar los becerros, arrepentirse, volver al Señor. Lo sabe. Cada fibra de su ser lo sabe, pero no lo hace. Porque detenerse significaría admitir que se equivocó, y admitir que se equivocó significaría perder todo lo que ha construido. Así que continúa. Los becerros permanecen, los sacerdotes permanecen, los festivales continúan, y Efraín, observando a su rey, sigue su ejemplo. Se inclinan ante los becerros de oro, llevan sus sacrificios a Betel y Dan. Se dicen a sí mismos que sigue siendo adoración, que sigue honrando al Señor, solo que de una manera diferente. Pero en el fondo, en los lugares donde no quieren mirar, saben la verdad. Han vuelto a olvidar. Los años pasan. Vienen profetas, Elías, Eliseo, Oseas, Amós, cada uno clamando el mismo mensaje. Volved, arrepentíos, recordad el pacto. Pero Efraín no escucha. Son demasiado orgullosos, demasiado cómodos, demasiado convencidos de que la bendición los hacía intocables. Y entonces llega Asiria. El imperio surge en el este, vasto e imparable. Ciudad tras ciudad cae ante sus ejércitos. Rey tras rey de Israel intenta negociar, pagar tributo, formar alianzas con Egipto, pero no es suficiente. En el 722 A.C., el ejército asirio rodea Samaria, la capital de Efraín. El asedio dura 3 años. Dentro de los muros, la gente muere de hambre. Madres comen lo que nunca debería comerse. Hombres roen cuero. El becerro de oro en Betel permanece en silencio, cubierto de polvo, incapaz de salvar a nadie. Cuando los muros finalmente caen, la masacre es rápida y total. Los asirios entran a raudales, sus espadas brillando, sus órdenes claras: matar, capturar, deportar. El rey es arrastrado de su palacio encadenado. Los ancianos son ejecutados. Los sacerdotes son masacrados en sus propios altares. Y el pueblo, lo que queda de ellos, es expulsado. Miles y miles, marchados hacia el este al exilio, dispersos por todo el imperio asirio, para nunca regresar. Efraín, la tribu bendecida por encima de todas las demás, el hijo puesto por encima de su hermano.
El pueblo que se suponía que se convertiría en una multitud de naciones, borrado, no destruido, borrado, como si nunca hubieran existido. La tierra es repoblada con extranjeros, las ciudades reciben nuevos nombres, las historias, las genealogías, los registros, todo se pierde o se quema o se olvida. Y la pregunta que Ahías el escriba escribió hace tantos años permanece sin respuesta y terrible. Se les dio mucho. ¿Qué hicieron con ello? Pero la historia no termina en las cenizas. Décadas después, en las ruinas de Silo, algo se agita. Un viajero pasa, un anciano con un bastón, y se detiene en el lugar donde una vez estuvo el tabernáculo. El suelo está quemado, las piedras ennegrecidas, pero en el centro, imposible, inexplicable, ha brotado un solo árbol de acacia. Es pequeño, apenas un retoño, pero está vivo, verde. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra en ruinas y sus ramas se extienden hacia el cielo. El anciano se arrodilla junto a él, su mano curtida tocando el tronco. Las lágrimas corren por su rostro. No olvidaste, susurra, incluso cuando nosotros lo hicimos, incluso cuando convertimos la bendición en una maldición. No olvidaste. Saca un pequeño objeto de su túnica, una vela, medio derretida, la mecha ennegrecida. Es la vela que Barak mantuvo encendida durante tantos años, transmitida a través de su familia, llevada a través del exilio y la pérdida. El anciano la coloca en la base del árbol y la enciende. La llama prende, pequeña y parpadeante, pero firme. Por Efraín, dice suavemente, por el hijo que olvidó y por el Dios que recuerda. Se levanta y se aleja, dejando la vela encendida junto al árbol, y mientras el sol se pone, la luz se mantiene. Un único punto de luz en la vasta oscuridad, porque eso es lo que hace Dios. Él planta semillas en las ruinas, Él insufla vida a lo roto. Él toma la historia que debería haber terminado en juicio y escribe un capítulo de misericordia que nadie vio venir. Efraín olvidó la fuente, tomaron la bendición y la hicieron girar en torno a sí mismos. Convirtieron la gracia en derecho, el pacto en posesión, la adoración en idolatría, y pagaron el precio. Pero incluso en el exilio, incluso en el polvo, Dios no los olvidó. El pacto no fue revocado, la bendición no fue cancelada. Estaba esperando a un pueblo que finalmente entendería lo que significaba ser 2 veces fructífero, no a través del poder, sino a través del sufrimiento, no a través de la independencia, sino a través de la dependencia, no aferrándose a la bendición, sino rindiéndose a aquel que la dio. Quizás has sido bendecido, quizás has sido elevado, puesto por encima de otros. Se te han dado oportunidades, recursos y favor que otros no tienen. Quizás incluso has empezado a creer que la bendición es tuya, que la ganaste, que la mereces, que te hace especial. Pero aquí está la verdad que Efraín aprendió demasiado tarde. La bendición nunca fue sobre ellos, siempre fue sobre Dios. Nunca fue posesión, siempre fue mayordomía. Y en el momento en que olvidamos eso, en el momento en que dejamos de señalar a la fuente y empezamos a señalarnos a nosotros mismos, comenzamos el lento y terrible descenso al mismo exilio que se tragó a Efraín. Pero hay esperanza, incluso ahora, incluso después de todo, porque Dios no se rinde con su pueblo. Los quiebra cuando no quieren doblegarse, los dispersa cuando no quieren regresar, pero no los abandona. Él planta semillas en las ruinas. Él enciende velas en la oscuridad y susurra, incluso a los exiliados y olvidados, volved, recordad, la bendición nunca fue sobre vosotros, siempre fue sobre mí. Si esta historia te conmovió, si te recordó que cada bendición proviene de una fuente que no puedes controlar y que no debes olvidar, entonces suscríbete, activa la campana y compártelo con alguien que necesite recordar. Porque la historia de Efraín no es solo historia, es una advertencia y es una invitación para recordar, para regresar
y para administrar la bendición con la humildad de saber que nunca fue nuestra desde el principio,